convocatoria, gracias a los medios de comunicación por asistir. Y bueno, nos encontramos aquí para dar comienzo a las primeras jornadas enmarcadas en el primer encuentro nacional de peregrinos y asociaciones de amigos del Camino de Santiago. Estamos aquí porque hace aproximadamente 7 meses, y ha pasado tanto tiempo por la pandemia, si no hubiese sido mucho antes, nuestro amigo Javier Bernal, que todos conocéis, como presidente de la Asociación de Murcianos en el Camino, del Camino de la Paz, nos propuso al Ayuntamiento colaborar para poder marcar el Camino de Santiago a su paso por Abarán. Y esas jornadas pues empiezan hoy. Dentro de estas jornadas pues tenemos hoy 2 conferenciantes que yo creo que van a ser un punto de inflexión aquí en Abarán, porque va a ser la primera vez, pero no creo que la única, que se haga algo como esto. Tendremos a don Antoine Noya Alberola, que ahora Javi os explicará un poco mejor su trayectoria, y don Tomás Martínez de Paz, que es hospitalero del refugio templario de Manjanín, y como veréis ahora a continuación, tiene una trayectoria muy amplia en el Camino de Santiago. Bueno, pues solamente deciros que espero que esto sea un punto de inflexión en Abarán, que creo que vamos a marcar una ruta histórica para nuestro municipio. Abarán pertenece al Camino de Santiago desde tiempo inmemorial y aquí estamos para poder dar fe de que ese camino pasa por Abarán y queremos marcarlo y que todo el mundo sepa dónde estamos. De hecho, el sábado colocaremos la primera piedra o primer hito oficial del Camino de Santiago en toda la región de Murcia. Y se va a colocar aquí, a las puertas de la iglesia de San Juan Bautista. Es una iniciativa que parte tanto de Javier como de la Concejalía de Patrimonio, a la que yo represento, y vamos a poner a Abarán en el punto que se merece. Bien, le paso la palabra a Javier, que nos va a explicar un poco más sobre estas jornadas. Muchas gracias. Yo no soy el protagonista de estas jornadas, somos los protagonistas, son los peregrinos, las asociaciones que están aquí ahora con nosotros, que han venido de diferentes lugares, y que me gustaría que, a modo de plan charla, coloquio, también colaboren con este acto aquí. Es decir, que me gustaría, por ejemplo, que pasara a los diferentes presidentes que han venido, tanto de Murcia como de Albacete y otros lugares más, que se presenten. Eso es lo primero, para dar constancia de que están aquí, ¿de acuerdo? Y esto no es solamente para este municipio, sino para toda la región de Murcia. Es decir, que esto es un comienzo de este proyecto, que yo creo que las asociaciones de amigos Camino de Santiago de Murcia, como la de Cartagena, iniciaron hace mucho tiempo. Y creo que le hacía falta un pequeño empuje, y esto es lo que estamos haciendo, intentar de comenzar a empujar este camino para que se pueda escuchar, no solamente aquí en Murcia, sino en toda España e incluso donde tenga que escucharse. Por eso vamos a hacer este tipo de charla coloquio, con la colaboración de todos vosotros, y sería lo suyo de coger, y cualquier persona que tuviera la oportunidad de, no sé, preguntar a las personas que están aquí cualquier cosa que fuese interesante o quisiera que los demás conocieran. Por eso yo, no sé, Antoine lo conozco hace poco, pero es como si lo conociera toda la vida. Está en casa y es como si, no sé, nos conocíamos de hace ya otra vida, como aquel que dice. Así que yo creo que él, mejor que yo, sería la persona correcta para explicar qué es lo que realmente él, qué hace y a qué se dedica cuando tiene sus ratos libres, con su pluma y con su pensamiento. Así que le paso la palabra a Antoine para que os explique un poco qué es lo que hace en sí. Gracias, Javier, por tu presentación. Gracias, Javier, por tu presentación, y es un honor y un placer para mí poder estar aquí. Yo soy escritor e investigador de la Orden del Temple, quiero decir, he escrito 8 libros, pero 2 son del Camino de Santiago. Entonces,
Yo conocí a Tomás en el año 1991. De eso ha llovido bastante. Estuvimos años en contacto, viví 2 años en Ponferrada, conocí el camino de pe a pa y bueno, luego me fui para Barcelona otra vez y escribí 4 libros, pero llegó un día que por trabajo y demás estoy bastante en Galicia y cada vez que hablaba con la gente llegaban peregrinos en el bar, en reuniones, en simposiums, me hablaban de Manjarín y venga a hablarme de Manjarín y que Manjarín les había marcado y que Manjarín lo conocían y que conocían a Tomás y que conocían las experiencias que allí tenían y llegué a la conclusión de que hay historias que hay que contarlas. Y fue cuando escribí el libro de Manjarín. Busqué documentación, busqué toda la prensa, hablé con muchos peregrinos que están también dentro del libro representados, y así salió el libro de Manjarín. Porque creo que hay historias que estas que hay que contarlas, porque si no con el tiempo se pueden borrar y que son importantes. Y si este libro puede significar despertar una conciencia o que alguien conozca mucho más y se atreva y le anime a hacer el camino, es suficiente, porque el camino empieza cuando uno sale de casa y termina nunca. Y termina cuando uno puede, empieza otro camino. Esa es mi humilde opinión. Entonces, han pasado muchas cosas. Del 91 nos hemos visto muchas veces, hemos estado en muchas batallas, que bueno, que algunas son representativas, como el asalto al castillo de Ponferrada, un poco más y nos meten en prisión. Otras historias que han pasado por allí, unas normales, otras no tan normales, porque hace muchos años que he dejado de creer en la casualidad. Y entonces a partir de aquí pues dije, todo eso me gustaría plasmarlo y que lo sepa más gente. Y precisamente hoy, que tampoco es casualidad, el Templer Study de Estados Unidos me ha dicho, y ha salido ya, que el libro de Manjarín está traducido al inglés y que lo han traducido en Estados Unidos. Señores, esto para mí es importante, ¿vale? Primero porque ha gustado y segundo porque lo que me dice, el mensaje que da el libro es algo que para mí es importante en el sentido de que puede despertar conciencias y puede animar a la gente a hacer el camino. Los que no han hecho camino, pues bueno, mucha gente empezará como peregrino, empezará como turista y acabará como peregrino, porque algo se llevan. Y yo no estoy de acuerdo de que el camino sea masificado ni que ha perdido sentido. Yo creo que cada uno vive el camino y hay gente que se le despertará la conciencia o pasará tiempo y se dará cuenta de que hizo el camino por algo, sea en bicicleta, sea a caballo, sea a pie. Algo siempre se queda del camino, algo despierta en uno. Simplemente es eso. Javier, he intentado plasmar en este libro esta representación, pero pensando una cosa, que antes de este libro yo ya había escrito 4 más, ahora tengo 8, pero había escrito 4 más. Yo creo que llegó el momento de escribirlo. Anteriormente a este escribí Los Templarios en el Camino de Santiago, porque yo no puedo desvincular el camino del temple. Es imposible. Y cada vez que escribo me doy cuenta de que no sé nada. Cada vez hay más secretos dentro de lo que es el temple. Hace poco en un congreso me preguntaron por qué escribía sobre el Camino de Santiago y los templarios. Si ya hoy en día tenía algún sentido escribir sobre eso. Y yo creo que tiene más sentido que nunca, que es una filosofía de antaño, pero plasmada hoy en día. Que España entera es templaria. Vas a una ruta, vas a otra, tal. Han intentado desmitificar 200 años de nuestra historia borrado de los mapas. Cuando yo estudié Ciencias de la Información, periodismo, no salía en ningún libro los templarios. Hoy en día empieza a conocerse. Cuando Tomás y yo hicimos la ofrenda a la Virgen de la Encina, se creían que éramos de la Cruz Roja, ¿vale? Por la túnica que llevábamos, de esto de hace años. Poco a poco se va desmembrando y para mí representa. Yo en el libro que escribí sobre los templarios en el Camino de Santiago, conseguí encontrar, indagar y buscar en muchos lugares donde el temple había estado y el por qué había estado allí. Y vuelvo a deciros que creo que seguiré escribiendo sobre ellos porque cada día estamos descubriendo cosas nuevas. Y no son cosas a nivel de historia, porque yo no soy oficial, mis libros no son a nivel oficial, son de investigación, son de ensayo histórico. Entonces intento investigar cada vez para intentar encontrar nuevas respuestas, pero son respuestas de hoy en día. Son respuestas que pueden despertar a la humanidad y que pueden servir a todos, o simplemente que mientras sirvan a una persona. Siempre he pensado que mis libros, a mí me es igual quien los lea, pero que los lea quien tiene que leerlos.
¿Por qué? Porque le toca en aquel momento. Porque estoy convencido de que es el libro que te escoge a ti, no tú al libro. Más o menos esto sería lo que representa, y sobre todo lo que yo lo quiero es dejar paso a lo que realmente aquí nos une, ¿no? Que es un hospitalero. 28 años en el Camino de Santiago, en el sitio más alto del camino. A veces sin luz, sin agua, poniéndose en huelga de hambre porque le querían cerrar el camino. ¿Te acuerdas, no? ¿Vale? Con disputas, con peleas, con 50.000 historias, y después de 28 años continúa estando allí. Ya le decimos, venga, déjate, vete ya para Villafranca del Bierzo, descansa, que ya eres mayor, y no hay manera. Él sigue en pie, y abierto todo el año. Que llega gente con la nieve hasta por las rodillas, y lo tiene que ir a sacar de allí. Es decir, y esta historia no se conoce. Todo esto, que seguro que habrá muchísimos más hospitalarios que lo hacen y que lo trabajan. Pero yo puedo hablar de lo que conozco. Por eso, y ya para acabar, deciros de que es una historia que había que contar, nada más. Bueno, pues pasamos de nuevo la voz a Antón para que haga la presentación oportuna de Tomás. Ante todo, personalmente gracias por estar aquí y poder contar que estuviéramos aquí juntos una vez más, ¿no? Y mi primera pregunta es, ¿qué sentido tiene que estés en camino? Pregunta, no. Cuando llega alguien y oye la campana en una niebla espesa, chorreando agua por todos los sitios, me parece haber entrado en otra dimensión. Es de alegría. Y el abrazo que te da, eso no tiene compensación. Gracias por estar aquí, nos dicen muchas veces. Y otra cosa que es muy importante para mí es decir, no cambiéis. El sentido que tiene el recibir a un peregrino lo dice claramente el Evangelio, tan poco leído actualmente. Aquello que hagáis a otros, a mí me lo hacéis. Peregrinos de toda estirpe social, de todos los países últimamente, hasta de la China, ¿quién me lo iba a decir? Peregrinos de China, peregrinos de Corea, peregrinos de Francia, peregrinos de Sudamérica, muchos brasileños, ahora menos con el COVID. ¿Quién me iba a decir aquel día cuando dos peregrinos aparecieron en el horizonte, aquel 27 de septiembre del 93, que yo dije, Señor, ¿qué nos espera aquí? 7:30, 8 de la tarde, con una vela encendida en la ventana. Acabábamos de llegar, encender la chimenea, y dije, creo que al fin he llegado a mi sitio. No fui un iluminado, tardé 5 años dando vueltas alrededor. Vivía en Madrid, se desmontó la vida en Madrid, hice el camino y no pasé de Ponferrada. Eso tenía gancho. 2 años después llegué a Ponferrada. Y bueno, todas las empresas que me metía, todas salían mal. Era un decir, quitarte todo para que no retrocedas. Estuve de cabrero 7 meses, cogí las fiebres, me dieron una granja que Antoine colaboró en la primera vendimia, porque nuestro encuentro fue no casualidad, fue de esas causas que te hacen pensar. Por si fallaba uno, mandaron a 2. Yo había visto una librería, una esquina, un local, y dije, bueno, esto para tener libros templarios, dar conferencias, curas con hierbas, tipo herbolario, pues bien. Pero me salió una granja en un antiguo monasterio. 26.000 cepas de uva, 2 prados enormes, 400 árboles, una vivienda descomunal, grandísima. Al final fui retrocediendo y al final acabé durmiendo en la cocina porque el frío era tremendo. Y resulta que en 2 meses pues no bajé a Ponferrada mientras arreglaba aquello.
bajo un día en el autobús y veo la librería. Digo, caramba, otro que ha tenido la misma idea que yo. Y miro el escaparate y había creo que 21 o 22 libros templarios. Digo, leche, ¿esto qué es? Y entré para adentro y le pedí un libro. Dice, no lo tengo, pero se lo puedo conseguir. Y entonces le dije, ¿cómo tienes tantos libros templarios? Dice, es que somos templarios. Y me quedé mirándolo y le dije, caramba, yo también, llevo 2 años esperándoos, ya era hora de que aparecierais. O sea que se conjugó situaciones universales para que dos coincidieran. Mira que es coincidencia, elegir el mismo local para lo mismo. Bueno, cómo no entendía yo por qué tampoco salía para adelante la empresa de granja agrícola tipo cooperativa. Pero luego me di cuenta que era el pasaporte para Manjarín. O sea que a veces tenemos ideas fijas, económicas o sociales, pero lo divino, las leyes universales, a lo mejor tienen otra cosa para nosotros. Tenemos que cribar y meditar sobre eso, porque ahora hay mucha prisa. En nuestra sociedad corre a una velocidad tremenda. En el camino se ha contaminado también. Vemos a alguien que para hacer el camino madruga 2 horas antes que para ir a trabajar, pues oye, habrá que arreglar un poco eso. Pero, sin embargo, hay quien sabe echar el freno, medita y entra en el camino. Este año nos ha sorprendido a nivel positivo la calidad de peregrinas sobre todo, jovencísimas y con un espíritu tremendo, y de niños, matrimonios con niños que han hecho el camino a partir del 15 de agosto. Porque antes un turismo folclórico impresionante. El camino está a 1/3 de lo que era, pero está reviviendo. Es un motivo de esperanza. Pero no creáis que es un joven o 2. No. Hay días que el camino principalmente es de peregrinas, pero en un 60 o 70% diario, y con unos valores que me han hecho volver a confiar en que hay solución con gente en eso. Hace muchos años un peregrino de los Estados Unidos, un chamán de los indios navajos, me dijo, vas a recibir aquí el paso de gente de diversas nacionalidades, no te olvides nunca que no sabes quiénes son, pero muchos de ellos van a ser los dirigentes del mundo, la próxima humanidad, con sus valores y sus fuerzas. Ya te irás dando cuenta, y eso se ha cumplido y se sigue cumpliendo. El camino es una llamada interior, aunque vayamos, como le digo a los peregrinos, a través de un folleto o el aviso de un amigo o a alguien que ha hecho el camino. Y es una mirada para que frenemos un poquito nuestra actividad social y meditemos lo que somos y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. He visto muchos casos de gente en el camino que ha ido pidiendo milagros sin hacer nada para que eso se efectúe. Hay un problema en el camino que hemos vivido y es que no he visto a nadie que se cure del alcoholismo. El camino es un potenciador interior y entonces, como una energía, no he visto a nadie que se haya curado y encima crear problemas. Un enfermo de esas circunstancias tiene que ir a un sitio donde le arregle, no en un sitio donde se puede desequilibrar su mente todavía más y su adicción al alcohol también. He visto muchas experiencias positivas y otras negativas, pero claro, el otro bando, ese que llamamos involucionista o negro, que también lo hay, en su soberbia, también se mete en el camino. Madre mía, la cantidad de infartos que yo he visto. Algunos, opinión aparte, bien merecidos. No se puede meter el polo negativo en una vía de polo positivo, donde hay fuerzas y energías que, aunque no creamos en ellas, existen.
Antoine ha investigado bastante la presencia templaria en el camino, precisamente en los lugares donde el temple se ha establecido en el camino. El primer lugar fue, creo, en Puente la Reina, en Mugracen, ¿no? En 1130 y muchos o 50 y tantos, pues es un lugar de fuerza y de poder, un lugar de energías. Y hablamos de energías que no pertenecen a ningún grupo religioso, sino pertenecen al universo. ¿Y qué ocurre? Los antiguos hermanos decían que el camino de Santiago le llamaban el camino del fuego, y obligaban, y era aceptado el que tenían que hacer el camino o antes de profesar o nada más profesar. Y entre las pruebas era el regreso, cómo habían cumplido en esos puntos del camino. Hoy siguen establecidos. Realmente hay muchos misterios y muchas cosas no explicadas. Esta mañana estuvimos conversando sobre un hecho que se refiere a través de otro peregrino que hace unos días escuchamos en una conferencia, y es un lugar templario de Villarcázar de Silva. Hay un sepulcro de un caballero templario, el hermano del rey Enrique no sé cuántos, y su esposa, en piedra. 1100 y pico, quizá 1200, no recuerdo muy bien. ¿Sabéis lo que tenía la esposa del rey entre las manos en la tumba de piedra? Un pimiento. Pues si eso no existía hasta el descubrimiento de Colón. ¿Qué pasa aquí? Otro de los misterios templarios. ¿Por qué en la tumba de la esposa de un templario hay entre las manos un pimiento, si el descubrimiento se hizo 250 años después? Pues como esas cosas hay muchas en el camino. Luego hay esos encuentros increíbles que hemos vivido, algunos muy emotivos. Un día recuerdo, toco la campana, llegan 3 peregrinas, una catalana, está tomando un café, hablamos un rato y me dice que había estado de sanitaria en Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, en la Eritrea. Pues cuando se iba a marchar aparecen otras 2 o 3 peregrinas, toco la campana y ella empieza a decir: no es posible, no es posible, empieza a dar saltos y sale corriendo. Resulta que una de las peregrinas que viene, después de abrazarse y estar ahí dando unos gritos enormes de contento, qué cosas del camino. Después de 22 años se encuentra en el desolado lugar de Manjarín, en el camino de Santiago, y era una monja que había estado con ella los últimos 20 años, y se encuentran allí. ¿Qué connotaciones cósmicas hay para que se encuentren 2 seres que han estado juntos y en 22 años no se han vuelto a ver? Ahora han proliferado muchos, claro, como el camino se lleva a la Feria de Turismo de Madrid, la feria más grande mundial, pues ha venido más gente de la esperada, pese al COVID. Pero no hay espíritu. Algunos lo encuentran, algunos despiertan, porque el camino tiene fuerzas y esas llamadas salen. Pero otro porcentaje lo único que hace es pasar por el camino, pisarlo, pisotearlo, y otro porcentaje entra en él. Y si entra en él, descubre que hay valores ancestrales, no de leyenda, sino que son propios de las grandes personalidades humanas. A nivel de peregrinos, tenemos devoción por una gran peregrina que tenemos aquí representada, una gran protectora de los templarios. Esta es, ahora santa, la reina Isabel de Portugal, aragonesa, que protegió a los templarios. Creo que fue en 1202 o 1230 y tantos, hizo el camino como reina de Portugal. 2 años después lo hizo disfrazada de mendiga, pidiendo el pan de puerta en puerta y que le dejaran dormir. Como era la reina de Portugal, luego envió un emisario que en los sitios donde le habían dado pernocta, pues le entregó una bolsa de monedas de oro.
O sea que no sabes a quién recibes, pero en la necesidad ahí está la ayuda. Los templarios centralmente han sido protectores de los peregrinos, protectores de los lugares sagrados, protectores de leyes en las que estaban muy avanzados, que no eran conocimiento general, y también eran la práctica de esa gran caridad que existía en las casas del temple. Todo el que llamaba a la puerta no podía serle cerrada. Y así, en ese aspecto, pues allí ha sido. La pequeña campana, hemos roto ya 2 de los campanazos que hemos dado, sobre todo en invierno. Algún inexperto tocaba la campana cuando estábamos a 8 bajo cero y estaba congelada y ha hecho crack. Pero el oír la campana de muchos que han repetido el camino, decían, llevo tantos años queriendo oír el sonido de esa campana. En sí, a nivel físico, es una llamada al peregrino en los días de niebla que le anima a continuar. Y en el fin interno, pues es un toque de atención, por eso se toca gloria a la llegada de los peregrinos. Y el toque es personal para el peregrino, que con ese toque empiece a tomar atención, es una señal. La campana en invierno, en días de niebla, se escucha hasta la Cruz de Ferro, distante 2 kilómetros justos. Y eso animaba a muchísima gente a continuar. Y historias podía contar muchas. Sí, pero déjame preguntarte algo, gracias. Te he hecho solo una pregunta, ¿eh? Mi segunda, son 2 preguntas, ya acabo. 2. ¿Tú crees que puedes, con tu pequeño refugio, tú solo, puedes competir con todos los refugios que hay hoy en día? Esa una. Y 2. ¿Qué nos dirías a todos para animarnos a hacer el camino, de verdad? Porque por una parte estamos diciendo que el camino no era lo que era, por otra parte estamos diciendo que hoy en día se está reanimando la cosa a nivel interior. Bueno, nadie pensaba hace tiempo que acogiéramos a dormir con nuestros pequeños medios más de 65.000 peregrinos. Aquí asistíamos a eso que podemos llamar milagros, que no es más que cuando en el último momento no tienes algo, aparece. Y eso es una lección que he aprendido. No ha pasado nada más que una vez. Lo primero que empezamos a dar a los peregrinos fue café. A los pocos días, con el donativo, que nos dejaron para abrir comida por valor de 8.000 pesetas, y eso ha servido para la multiplicación de los panes y los peces. Es decir, viviendo modestamente, allí han cenado, han desayunado y comido un poco menos, porque no dábamos comida, pero nada más que en casos apurados, más de 65.000 peregrinos. La leña, que ahora hemos tenido que pedir ayuda, pues han llegado, porque claro, el invierno viene, y allí 50 kilos son diarios, por 6 meses o por 8, porque cuando llegó la última vez Javier, el 10 de mayo, nos cayó una nevada de 1/4, y se heló todo. Estábamos con leña, pero también los peregrinos que pasaban, pues, entraban allí, pues, rápidamente a tomar café, a calentarse en el fuego y a aguantar el temporal. El camino, pues la propia dinámica lo dirá. Yo en julio estaba a punto de decir, bueno, cerrado por cansancio. Pero al ver resurgir esa fuerza viva de tantísimos peregrinos, sobre todo peregrinas, jóvenes, de todo el mundo, dije, bueno, esto está renaciendo y esto está para adelante. Últimamente, el último día, venía una pareja de peregrinos de Francia, del centro de Francia, 1.500 kilómetros, y se quedó allí y tomó café y continuó. Ahora yo quisiera, que siempre es enriquecedor, que siempre lo hacemos, que hicierais preguntas sobre el camino, sobre cualquier tema templario que Antoine no ha explicado del todo. Yo las puedo responder, así que venga, la andanada. Esta oración se hace casi todos los días a las 11 de la mañana, 12 en Jerusalén, a la entrada del refugio.
La experiencia que allí experimentan algunos peregrinos es indescriptible. He visto llorar durante varios minutos a gente que sale de entre la niebla y de repente escucha este canto oración allí. Hay que reflexionar mucho. La experiencia personal que tenemos de esta oración proviene de Brasil. Un grupo espiritual múltiple facético recorre Sudamérica y esta oración le fue dada cuando la situación hace unos años estaba muy tensa entre Irán y los Estados Unidos. Allí la misma manifestación que hay en Fátima, en Medjugorje, en Garabandal y en otros sitios se ha manifestado en Brasil y les dijo que fueran a California donde les daría una oración, que es esta, la oración del Santo Grial. Como veis, aquí tenemos en el temple todo es simbólico, todo. Las espadas, esa es la que se hace la oración, aquella otra es la que cuando hay tiempo se juega a combate, por eso está más rota, y las 3 velas representan pues lo que los antiguos hermanos llamaban del camino del fuego, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y eran los 3 escalones de conocimiento en que dividían el camino. Desde tu casa, el camino francés, que era el que más se hacía, ahora la universidad. Hombre, un peregrino en aquellos tiempos no subía por ejemplo, de aquí, o de Cartagena, o de Valencia, a Roncesvalles para hacer el camino, lo hacía desde su casa. Entonces la iniciativa era llegar a Burgos, donde desde la casa a Burgos era el camino del cuerpo. De Burgos a Astorga estaba tipificado el camino del alma, y de Astorga a Santiago el camino del espíritu. Por eso las velas tan simbólicamente en 3 alturas. El temple en aquel tiempo tenía mucho conocimiento, mucha riqueza. Claro, como es normal, mucha envidia, porque quien se hace las cosas bien, pues adquiere riqueza. Era la banca internacional de aquel tiempo. Tenía su flota, su gran flota de barcos, que cuando empezaron a detenerlos levantó anclas y fue a Portugal, donde les acogió el rey Denis, esposo de la reina aragonesa Isabel de Portugal. Y allí se dividieron en tres grupos de naves. Una luchó por la independencia de Escocia, donde había templarios. Otra se quedó en Portugal, contribuyendo al descubrimiento y embarcaciones y descubrimientos y viajes a las Indias de la India, y algunas se cree que también a las Indias de América. Y otra puso la bandera de las Tibias y la Calavera y se dedicó a dar palo que te crió a los barcos del Vaticano y los países aliados. ¿Y del tesoro? Pues oye, yo por mucho que rezo no me llega ni el dinero para la leña ni el dinero para sostener a los peregrinos. El dinero del temple, el tesoro del temple, gran parte fue para fabricar la cantidad de barcos que salieron de Portugal y contribuyeron al descubrimiento. Esa es una realidad histórica. Las naves templarias en Lisboa llegaron con todos los planos y cartas de navegación que tenían, de Sicilia, de Mallorca. En Sicilia estaban anclados la mayor parte de la flota. Y las cartas quedaron en Portugal, en Sagres, donde se hizo la escuela más grande de navegación. ¿Y dónde estuvo Colón, o el hermano de Colón, buscando? Pues en Sagres. ¿Qué iba a buscar? La historia está sepultada por intereses, pero ahí salieron seguramente los planos del viaje al continente americano. Pero eso falta por confirmar. Sí. Tomás Martín de Paz, la primera vez que viene a Murcia, ¿qué le parece Murcia? Abraham y todo lo que hemos visto estos días atrás. Bueno, yo creo que es un hito importante comenzar a señalar una ruta que estoy seguro que han hecho muchos peregrinos.
Entre ellos hay una medio documentación por ahí que el señor Santiago, el que se va a venerar la tumba allí, pues desembarcó en Cartagena. Hay que buscar en muchos papeles, pero claro, nos encontramos con la puerta en las narices cuando investigamos en las bibliotecas, donde hay más secretos que comunicación, entre ellas las del Vaticano. Ahí sí que se llevaron todos los libros del Temple. Lo que hay ya veremos en los próximos años. Hay una cierta apertura, pero hay otras que ni los cardenales pueden rebuscar en esos libros. A ver, más preguntas por ahí. Bueno, eso. Yo creo que si muestran el libro, lo que sí está la tradición. Momento. Fernando. En realidad, o sea, nosotros no hay libros, como bien dice, pero sí se guarda la tradición, porque mi primera experiencia con el Camino de Santiago fue a los 13 años. Yo era un crío y era víspera de la Inmaculada. Y entonces los críos jugábamos a hacer luminarias. Es decir, manteníamos una tradición de esas lumbres o de esos fuegos. Y aquella tarde fuimos a buscar leña en los huertos que hay por aquí alrededor del grupo escolar. Y me acuerdo que estaba ahí un hombre mayor que era pastor, y al vernos, pues el hombre dijo: oye, pues yo tengo leña aquí en mi correr. Y fuimos a ese correr. Y cuando íbamos a coger la leña, el hombre nos dijo: no solamente hay que mirar, digamos, a la tierra, hay que mirar hacia arriba, porque la verdad que el firmamento era precioso aquella noche. Era muy, apenas como Abraham apenas tenía luz, prefiero luz artificial, se veía muy bien el cielo. Y entonces él nos dijo a los críos, que teníamos 12 o 13 años, dice: ese es el Camino de Santiago. Dice: esas lucecitas pequeñas que veis por ahí son las almas de los difuntos, de los fieles difuntos que se dirigen al fin de la tierra, a Finisterre. Y ese fue mi primer encuentro mágico con el Camino de Santiago. Es decir, que en la tradición popular aquí en Navarra estuvo muy arraigada el Camino de Santiago. Y bueno, pues ya hace unos años, no sé, a mí no me acuerdo exactamente, quizás 10 o 12, que hice la propuesta de crear o de potenciar el Camino de Santiago aquí en Navarra. Eso también fue debido a porque, como bien ha dicho el señor Antoine, los libros a veces nos seleccionan a nosotros no seleccionamos los libros. Entonces yo estaba en Valencia, y en Valencia iba buscando yo libros sobre el Camino de Santiago, en una librería que posiblemente podría tener más de 2.000 ejemplares. Y fue entrar a la librería y encontrar el libro que iba buscando, la ruta de Santiago, no, el Camino de Santiago por la ruta de Levante. Esto es no lo he traído porque me he enterado de la conferencia 20 minutos antes de venir. Y este libro está escrito por un joven de la provincia de Alicante, y en este libro pues se recogía todo lo que es todos los caminos de Santiago, y él cuenta su experiencia. Entonces en esa ruta vi que efectivamente que estaba ahora, o sea que Cartagena, Murcia, por simplificar, Archena, Barán, Cieza, de Cieza a Jumilla, de Jumilla a Pétrola, de Pétrola a Chinchilla, Chinchilla a Albacete, de Albacete a Toledo, en fin, Burgos, Santiago de Compostela. Y entonces por aquí me alegró mucho, porque veía que realmente no se cumplía, o había una relación directa entre el estudio que hizo esta persona joven con aquello que dijo aquel pastor. Ese es el Camino de Santiago,
Esas lucecitas son las almas de los fieles difuntos que se dirigen al fin de la tierra para encontrarse, digamos, en el reino de los cielos. Entonces, yo pienso que la tradición, no hay libros, pero que la tradición que hubo aquí en Abarán, al menos en esa memoria colectiva de esas personas que podrían ser nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sí estuvo aquí arraigado el Camino de Santiago. Más y más hay una leyenda, que es que aquí en Santiago pues perdió una herradura en un pago muy cerca de donde nosotros estamos ahora mismo. Y podría contar más cosas sobre eso, pero yo creo que voy a pasar el micro para que puedan hablar también otras personas al respecto. Pero que así, y además otra cosa, que los caballeros templarios estuvieron aquí en Abarán, es otra cosa importante a resaltar. Incluso don Antonio Toya, en la antigua bandera de aquí de Abarán, que no fue hace poco tiempo, era la misma bandera que era gallega, un fondo blanco, y en diagonal, pues una lista de color azul. Y esa diagonal en azul parece ser que era un reflejo de el camino celeste, la ruta celeste del Camino de Santiago. Y bueno, pues la verdad que haciendo ya referencia al escudo de Abarán, pues hay también otro aspecto interesante, y es que ahí está la cruz de Santiago, que está, digamos, verticalizada sobre unas aguas que para mí no son las aguas del río Segura, sino que representan simbólicamente a ese océano tenebroso que encontramos en Finisterre, y que es tenebroso pero al final es la cruz la que virtualiza o le devuelve un sentido altamente espiritual. Bueno, eso que iba a pasar, semáforo. Yo quería decir una cosa simplemente, de que creo que estáis haciendo algo muy importante, en el sentido que yo he dicho antes, que no creo que la casualidad. Por ejemplo, cuando tienes a una mujer embarazada, solo ves embarazadas. Cuando te duele la pierna, ves a la gente con silla de ruedas y demás. Cuando se pone un hito en el camino, bien, empiezas a descubrir cosas, te llegan noticias, aparecen cosas que nunca te hubieras imaginado. ¿Por qué? Porque has puesto en marcha algo. Esta luz no se ilumina, pero si no le dábamos el interruptor estaríamos a oscuras, ¿no? Lo que vais a hacer el sábado para mí es darle el interruptor. A partir de entonces veremos qué pasa con este camino. Hola, buenas noches. Vamos a ver, yo quería brevemente un par de cosas. Como presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Murcia, quiero primero felicitar al Ayuntamiento de Abarán por lo que está haciendo por este camino, en especial a Javier, porque hace un par de años yo ya sabía que por su cabeza rondaba todo esto. Lo que pasa que con motivo de la pandemia hemos estado un poco aislados, pero veo que esto va a funcionar y está funcionando. Efectivamente, este camino del azar, o este camino que, como bien ha dicho Tomás, hay señalizaciones de que entra a España, Santiago, sale del puerto de Haifa y entra por Cartagena, pues está a medio señalizar. Abarán está justo en el centro, hay señalizado desde Cartagena a Murcia, después está señalizado por Ojor, Ricote, hasta Blanca. Espero que ahora en estas jornadas, con este empuje que se le va a dar, terminemos de señalizarlo hasta Pétrola, porque claro, antes de lanzarlo hay que crear la infraestructura y entonces hay que, en una palabra, adecuar el camino para que la gente lo pueda hacer, como ha dicho Tomás, cualquier persona de aquí, de fuera, de donde sea. Pero en fin, espero que entre todos podamos dejar este camino de una vez por todas terminado de señalizar. Luego, me ha encantado todo lo que Tomás ha dicho de lo que es referente a los caminos. Yo he tenido la suerte de, con mi mujer, hacer casi todos los caminos, he hecho desde Portugal, he hecho desde Sevilla, he hecho de San Jean de Pied,
hemos cruzado Italia entera andando por el camino de Assisi, o sea, me gusta. Yo tuve la suerte de cuando yo hice el camino, a mí me marcó. O sea, yo siempre digo, y cuando le doy la credencial a los peregrinos les digo, es que si tienes suerte que el camino te marque, en tu vida vas a tener un antes y un después. Porque cuando vives de verdad el camino, te das cuenta que las cosas que tú antes valorabas, las valoras de una manera distinta. Entonces, estoy de acuerdo contigo en lo que tú has dicho, de que el camino, si lo haces bien, no en plan turista ni nada de eso, te marca y en tu vida tendrá un antes y un después. Y además, el camino, es que dices, es que yo soy mayor, es que yo no puedo hacerlo, es que yo no sé qué. El camino no se hace con los pies, el camino se hace con la cabeza. Entonces, yo pienso que estas jornadas van a servir para potenciar, para lanzar el camino nuestro, ¿me entiendes?, más de lo que está. No, buenas noches. Bueno, primero agradecer a la mesa que formáis este primer encuentro, a Javi por organizar esto, los que somos peregrinos, los que hemos sido peregrinos. Bueno, nos encanta estas cosas, nos encanta hablar las anécdotas del camino. Y bueno, yo pues, por lo que contaba Tomás, es cierto que mucha gente madruga más de la cuenta, que yo tampoco lo veo bien, pero bueno, sobre todo son extranjeros que no pueden con el sol, y luego pues la gente que no le marca, que lo hace por turismo o por deporte, pues a la gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana, pero esa gente no vive el camino, porque no para en los pueblos, no conoce a la gente, no visita lo que hay que visitar en cada pueblo. Esa gente va de otra manera. Pero es cierto que el camino te marca y que el camino te hace encontrarte. Quien lo hemos hecho nunca lo olvidamos y cuando nos encontramos con otro peregrino estamos entusiasmados de hablar sobre aquellos días. Yo lo he hecho 2 veces, tengo amistades que a día de hoy las mantengo del camino y como hemos dicho antes, no son casualidades, son gente que nos encontramos, que íbamos solas y nos encontramos, hicimos el camino juntos, han estado aquí en Abarán, han estado en mi boda, y son amistades que las veo una vez al año o cada 5 años, pero son amistades para siempre, para siempre. Y nada, para terminar, bueno, pues el camino está lleno de sitios estupendos y también, pues bueno, dices que ahora está empezando otra vez a subir. Bueno, yo lo hice en el año 91, ya estaba bien. Lo volví a hacer en el 2001, estaba muy bien. No conocía que había decaído, pero sí, que los albergues como el tuyo, Tomás, son los que los peregrinos apreciamos. Hay albergues grandes que no hay hospitaleros como tú, y en esos albergues, bueno, yo he tenido que dormir, a veces he tenido que dormir en un pasillo cerca de los servicios, la gente que se levanta a las 4 de la mañana para empezar a andar, para que a las 10 haya hecho su camino y no le dé el sol. Bueno, esa gente son las que no nos dejan descansar a los que de verdad sentimos el camino. Entonces eso, que no se pierda en el camino la esencia de los refugios, de los albergues, de los hospitaleros, de los voluntarios como usted, nada más. Eso es lo que quería decir. Voy a decir una cosa, antes de pasar la palabra. Si me permite, un momentito. Decir que estas son las primeras jornadas, enmarcadas en el primer encuentro, es decir, que no es el primer encuentro en sí, esto es la antesala del primer encuentro. Cuando la cosa esté un poco mejor, yo creo que se podrá hacer realmente lo que, como es que dice la gente que me conoce, está maquinando Javi. Así que le paso la palabra. Hola, buenas noches. Después de hacer los caminos del norte de España, empezamos el del Azahar, llegamos hasta Blanca. Como ha dicho el presidente, hasta Blanca bien, siguiendo por internet y además la señalización de Blanca a Cieza, porque somos de Abarán y no hicimos lo que nos decía el internet, nos metía por la carretera de Cieza, la carretera de Cieza que tiene un tráfico enorme, peligrosísima,
Y de Blanca a Barán nos traía también por la carretera, estando a la orilla del río, la ruta de los moriscos, el jarrán nuestro, etcétera, etcétera. Siguiendo, nos mandaba por la carretera. Pues digo que ese es vuestro trabajo, Javier Valls, de rectificar esas informaciones que hay en Internet y ponerlas como proceda. Gracias. Todas esas cosas son las que me han traído hasta aquí, para poder decirle al mundo que el Camino de Santiago pasa para Barán y decirle dónde está ese camino, que no nos pase como te pasó a ti. Vale, gracias. Exactamente. Bueno, decir que lo importante del camino, el marcaje del camino, primero es el trayecto más corto, ¿no? Eso me lo dijo Antonio cuando estuvimos hablando la primera vez. El segundo, el más seguro, y el tercero, el más bonito. Creo que se puede rectificar, no sé si el recorrido, o sea, mejor dicho, premarcar el recorrido, lo mejor que se puede hacer, para evitar eso que estamos diciendo de la carretera. Que hay muchas señales por ahí que la gente viene en la bici, carretera, 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 y eso no es así. Y ahora tenemos próximamente creo que hay un proyecto, ¿no?, que va a enlazar por el río Segura, ¿no?, todo existe el Valle de Ricote, hasta Cieza, me parece. Y eso sería, me parece a mí que sería el mejor corredor que tendría el Camino de Azahar. Me parece a mí. No la carretera. Vale, pasamos. Caballero. Buenas tardes, soy Pedro Antonio Serrano, soy el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Albacete. En primer lugar, pues quería agradecer a todos los participantes de la mesa, porque hay mucha historia y mucha humanidad ahí sentada, y queremos sobre todo agradecer a los organizadores, porque creemos que es un acto que hacía falta. Nuestra asociación se fundó en 2005, entonces en la provincia de Albacete era un erial jacobeo. No había nada, nadie conocía que pasaban 4 caminos de Santiago, o 5, creo que después ha surgido alguno más, algún tramo más, y hemos ido viendo que hacía mucha falta alguna gente que se ocupara del camino. Afortunadamente, en estos años, el Camino de Santiago por estas tierras ha crecido mucho. Y sí es cierto que en la provincia de Murcia echábamos en falta alguien como vosotros que se preocupa y que se pueda seguir preocupando de atender a los peregrinos que cada vez más nos pedían información desde Cartagena, para salir desde Cartagena y Murcia, y que muchos de ellos, como os he comentado alguno antes de empezar esta conferencia, rechazaban salir desde Cartagena porque no tenían la seguridad de poder pernoctar, de poder caminar más o menos tranquilos, sin hacer kilómetros extras, y echábamos en falta pues esta iniciativa, que para nosotros, yo creo que además, parafraseando un poco a Tomás y a Antoine, creo que va a ser un poco de luz en el camino. Muchas gracias por todo. Gracias a usted. ¿Alguien más que quiera? Ya que estoy, voy a decir yo unas palabras. Y como bien ha dicho Tomás, para mí las casualidades han dejado de existir hace ya un tiempo. Y fíjate por dónde iba yo recorriendo el camino francés, hace exactamente un mes y pocos días, y iba subiendo por Foncebadón con bastante frío, con lluvia. La verdad se me estaba metiendo en los huesos. Y bueno, pasé la Cruz de Hierro, tiré mi piedra y me habían hablado de Manjarín, mi padre, que ahí está sentado.
pero no sabía dónde estaba, no tenía mucha idea. Y bueno, bajando ya la Cruz de Hierro, con mucho frío, de repente estaba bastante, bueno, un poco en condiciones un poco con frío, sí. Y esto que voy bajando y leo, refugio. Y digo, hostia, un refugio. Qué bueno. Así que entro y me encuentro una estufa encendida con leña y un vaso de café. Una luz en el camino, como bien dice. Y bueno, a todo esto me dicen que hay unos murcianos recogiendo setas. Y me quedo así, digo, un murciano, aquí, igual que yo. Digo, hostia. Y bueno, de repente yo pregunto por Manjarín y me dice, muchachos, si estás en Manjarín. Y digo, hostia, que estoy en Manjarín. Que he llegado a Manjarín, ¿no? Y acaba de pasar Tomás por ahí, me dicen, y digo, anda, que este es Tomás. Y así llegué yo a Manjarín. Así que, bueno, las casualidades para mí no existen. Ahí estaba Javi, que gracias a él pude seguir bajando sin frío, porque me prestó su térmica, su camiseta térmica. Me la regaló, no me la prestó, me la regaló, cierto. Y bueno, pues por cosas del destino de nuevo, yo acabé mi camino en Finisterre, seguí el camino, lo acabé en Finisterre hace, bueno, una semana o así sería. Una semana no, lo acabé hace 3 o así, pero me estuve 2 semanas descansando en Finisterre, apreciando los paisajes preciosos que hay por allí. Y a todo esto un día estaba sentado meditando en San Guillermo, en las ruinas de San Guillermo, y me vino a la mente que Javier me había comentado algo de que volvía a Murcia. Me vino como ¡pum! Entonces le escribí, yo pensando que ya se había ido, y resulta que se iba al día siguiente, de vuelta para Murcia. Y claro, yo estaba en Finisterre y tenía que volver a Murcia, o quería ir volviendo a Murcia. Así que me dijo, bueno, pues bájate a Santiago y te recojo allí. Y así pasó y aquí estoy ahora. Muchas gracias por todo. Bueno, buenas noches. Pues nada, hemos disfrutado de este encuentro nacional de peregrinos y asociaciones. Quiero darle la bienvenida a los presidentes de Murcia y de Albacete. Están en su casa. Yo creo que ha sido una jornada amena. Hemos estado, esta mañana hemos recibido a Antoine y a Tomás en el ayuntamiento, haciéndole, pues, siendo regalos y diciéndole que, como le he dicho a ellos, que es vuestra casa. Estos 3 días yo creo que son un punto de salida para que el Camino de Santiago y los templarios se conozcan más en Abarán. Había mucha gente que no conocía el Camino del Azahar, pero como decía por aquí nuestro vecino, vamos a tener la suerte de que va a coincidir en Abarán. Hablo como concejal de turismo, el de Murcia no le guste mucho el turismo, pero necesitamos ese potencial en nuestro pueblo. Vamos a hacer coincidir en la ruta de los moriscos, la ruta de las norias por nuestro Jarrar y el Camino de Santiago, el Camino del Azahar. Yo creo que va a ser un potencial gigantesco. Yo creo que Abarán ya merece estar en el mapa. Le tengo que dar las gracias a mi compañero, porque sin él nos ha metido a los demás componentes del equipo de gobierno, que saludo a Pablo, que también está aquí. Fernando nos ha metido lo que a él le ha introducido, lo que él le ha dado Javier, nos ha introducido un cariño por el Camino de Santiago que nosotros no palpábamos al principio. De hecho,
todo el Pleno al completo votó a favor de la moción. Por unanimidad de todo. Por unanimidad. Entonces estamos muy contentos, creemos que es un potencial muy fuerte para nuestro pueblo y lo dicho, mañana tenemos otras conferencias a las 8 y el acto final que va a ser el descubrimiento del hito Cuando el sábado, cuando acabe este... sí, el sábado en el atrio de la iglesia de San Juan Bautista, en la avenida de Cieza. Así que si alguien tiene que preguntar algo, que lo pregunte ahora o se lo calle para siempre. Sí, que no nos quedamos solamente ahí, que el día 21 vamos a poner otra piedra en el camino, otro hito, en la puerta de la iglesia de Santiago Apóstol en la Olla del Campo, por ser iglesia de peregrinación. Es iglesia de Santiago Apóstol y ya que estábamos en una, digo, pues aprovechamos y no nos perdemos. Claro. Y si habéis visto el vídeo que nos ha presentado Javier, pues yo en nombre de Abarán, de nuestro municipio, te tengo que dar las gracias por tener el nombre de Abarán en grande a la entrada de... Se lo tienes que dar a Javi. Pero Javi lo pondría, pero el dueño es Tomás. Por supuesto. Y públicamente también te tengo que dar las gracias por el obsequio de esta mañana de la bandera de León y el Manar Pueblo y Antoine por los dos libros que tan amablemente has querido que se queden en nuestra biblioteca municipal. Así que muchas gracias a todos y queda clausurado este primer día del primer encuentro nacional de peregrinos. ¿Vale?